Continuamos con más en la tarde. El Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha abierto un nuevo caso contra el régimen de Nicolás Maduro por su actuación dentro del proceso electoral del pasado 28 de julio. Entre sus argumentos, el caso plantea que hubo una violación a los derechos fundamentales de los venezolanos a raíz del fraude electoral masivo cometido por el régimen madurista. Como parte de su investigación, el Comité de Derechos Humanos decretó medidas cautelares, incluyendo la preservación de todo el material electoral original emitido durante las elecciones del 28 de julio. NTN 24 habló con uno de los autores de la denuncia que condujo a la apertura de este caso. Alejandro Rincón nos amplía. Y Dania, qué gusto saludarte nuevamente. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada. El nuevo caso que ha sido abierto contra el régimen de Nicolás Maduro tiene una particularidad, y es que el 28 de julio, de acuerdo a lo que se ha planteado ante el Comité de Derechos Humanos, se cometió una flagrante violación a los derechos humanos y a los derechos políticos de los venezolanos como nación, no solo a una persona en particular. Y este es un elemento clave por tener en cuenta, dado que pues es justamente en virtud de esta circunstancia que se han pedido y se han otorgado esas medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para pedir la preservación total del material electoral emitido el 28 de julio, que será clave para el fallo o digamos la decisión que a futuro emita el Comité de Derechos Humanos frente a este nuevo caso. Al respecto, le consultamos a Ignacio Álvarez, uno de los autores de esta iniciativa, quien nos dijo lo siguiente a propósito de la particularidad de este caso. Pero acá es la otra cara de la moneda. Acá es decir, oye, los derechos políticos no son solo de los candidatos. Los derechos políticos, el derecho a votar y a que las elecciones sean auténticas, lo tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas de un país específico. Y ahí ya está una novedad importante en este caso, digamos, que no es un candidato, no es una candidata, es una persona que dice, mire, a mí como ciudadano, aunque sea uno de 10 millones, a mí me afecta y se me violan mis derechos humanos si la votación, si las elecciones no son auténticas. ¿Y qué es? Porque eso dice el tratado, que uno tiene el derecho a elecciones auténticas. ¿Qué es una elección auténtica? Aquella en donde se respeta los resultados, en donde se respeta la voluntad de las personas que votaron. Otro elemento importante por subrayar es que la apertura del caso contra el régimen de Nicolás Maduro en sí mismo es un avance positivo de esta querella, en la medida en que para que el comité abra este tipo de casos deben darse una serie de elementos y de estándares que ya fueron recibidos, constatados, analizados, en virtud de lo cual pues ya se dio la apertura y la notificación al régimen para que responda finalmente a esta denuncia. Ese filtro se pasó, lo cual es muy, muy importante, pero además el comité no solo le dio el registro, le puso un número y le dijo a Venezuela, usted tiene que responder a este caso, pero además dictó una medida provisional que consideró que era súper importante para preservar los derechos que se están alegando, que existan las actas y que no las destruyan. De manera que eso ya está vigente, esas medidas provisionales, y paralelamente le está corriendo un plazo al gobierno venezolano para responder la denuncia internacional. En principio, lo que establece el estándar del derecho internacional es que el régimen de Nicolás Maduro tendría un lapso aproximado de 6 meses para responder a esta denuncia o a esta querella por el flagrante abuso a los derechos humanos y a los derechos políticos de los venezolanos. Es la información que tenemos por ahora desde la ciudad de Nueva York. Una buena tarde para todos. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Antonia Urrejola. Ella fue canciller de Chile, fue integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y es experta en esta materia de los derechos humanos. Señora Urrejola, bienvenida. Buena tarde para usted. Hola, buenas tardes para usted también. A ver, ¿se puede ordenar una medida cautelar 3, 5, 10 al régimen de Maduro, pero hasta ahora no ha cumplido ninguna? Es decir,
preservar el material electoral que ni siquiera han sido capaces de mostrar, ¿tiene algún sentido? Bueno, efectivamente hay numerosos incumplimientos del Estado venezolano en los últimos años respecto de las decisiones de los distintos órganos, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Y desde esa perspectiva entiendo su pregunta, que una medida provisional que ordena resguardar todo el material electoral de las últimas elecciones. No tenemos garantías de que el Estado venezolano, representado hoy por Nicolás Maduro, vaya a cumplir con esa medida provisional. Dicho lo anterior, me parece que uno siempre tiene que utilizar todos los mecanismos que nos entregan los distintos órganos, y sí tiene una importancia fundamental desde el punto de vista también de la buena o mala fe. Ya hay un conjunto de hechos que han dado cuenta los distintos informes sobre las últimas elecciones en Venezuela, el Centro Carter, la Unión Europea, la OEA y distintos informes de expertos y expertas en materia electoral que dan cuenta de todas las irregularidades, a pesar de todo lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y las autoridades venezolanas. Sin embargo, por ejemplo, ante esta medida provisional, si en este contexto que estamos hablando, además destruyeran las actas que existen hoy día, claramente da cuenta de que hay mucho material por esconder. Más allá de que yo entiendo que políticamente la gran mayoría, ¿cierto?, ya tenemos una opinión formada sobre esto, pero sí creo que esto hace de alguna manera aúna los demás antecedentes sobre las irregularidades cometidas en las últimas elecciones. Ahora, en todo caso, bueno, si ellos destruyesen el material electoral, ¿serviría para algo? Aunque creo que el requerimiento se le está haciendo a las autoridades en Venezuela, porque respaldo de actas hay, es decir, las tiene la oposición, se han mostrado en varios congresos y en varios lugares del mundo. Sí, pero lo que se le pide en las medidas provisionales, lo que el comité le ordena a partir de esta denuncia que hemos hecho al Estado venezolano es que se abstenga de destruir cualquier material electoral. La oposición ha presentado un conjunto de actas, pero no es lo mismo las actas que tiene la oposición respecto de las actas oficiales que tienen los órganos a cargo del sistema electoral en Venezuela. Por lo tanto, nos parece fundamental que se haya acogido esta medida provisional mientras el comité se pronuncia sobre los temas de fondo de nuestra denuncia. Ahora, señor Urrejola, todos estos, digamos, todos estos procesos que se llevan en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las distintas investigaciones, usted lo acaba de mencionar, los distintos informes que se han venido presentando desde distintas organizaciones, el Comité de Verificación de Hechos que ha hecho unos informes realmente concretos, lapidarios, en relación a la violación no solo de derechos humanos, sino a crímenes de lesa humanidad. Todo esto, al final, deja o deslegitima la gobernabilidad, la democracia pretendida, los procesos de legalidad que el régimen dice sostener. Al final todo esto suma para que no quede duda en relación a todo esto. O sea, sin duda que todas estas denuncias ante los distintos órganos, que estamos hablando tanto el sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas, son una sumatoria a los distintos informes que existen tanto desde la sociedad civil como de la propia Unión Europea, por darle algún ejemplo, o el Centro Carter, respecto de las elecciones en Venezuela y la falta de estándares mínimos respecto de elecciones limpias y transparentes, respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela, como lo que está trabajando, usted misma mencionó, la misión de verificación de los hechos de Venezuela. Todo esto, sin lugar a dudas, suma. Y yo entiendo que a veces la gente se cuestiona de qué sirven todos estos pronunciamientos si siguen habiendo dictaduras con la dictadura de Maduro, si los informes sobre las últimas elecciones que dan cuenta de la cantidad de irregularidades da lo mismo, porque finalmente el Consejo Nacional Electoral declaró triunfador a Nicolás Maduro, y yo entiendo que la gente de alguna manera dice, ¿para qué esto? Total, al régimen de Maduro no le importa.
La presión internacional siempre es importante, y es importante no solo para establecer una historia oficial respecto a las cosas que están pasando en Venezuela hoy día, con una perspectiva de futuro, con una perspectiva del día de mañana, en una eventual transición democrática, estos hechos queden debidamente documentados a través de lo que hace la sociedad civil, a través de lo que hacen los distintos órganos de protección de derechos humanos y los distintos informes de los cuales estamos hablando, sino que también, y a mí me parece esencial cuando se ha vivido en dictadura, yo vengo de un país que tuvo una dictadura, cuando existen órganos internacionales que se refieren a las denuncias que las propias organizaciones de la sociedad civil hacen al interior de los países, de alguna manera también las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil en general se siente más acompañada, y eso no es un tema menor cuando se trata de buscar espacios democráticos en países donde no existen esos espacios. Coincido absolutamente con usted, sobre todo en que la sociedad civil se sienta acompañada, porque a rato los venezolanos se han sentido muy solos en este largo transitar de su lucha en busca de la libertad y el retorno a la democracia. Aparte de esto, es como la huella que se va dejando en el camino. Es decir, algún día la historia se va a reconstruir y tiene que estar documentado los crímenes que se cometieron, las violaciones que se hicieron. Y si no se documentan, y si no hay investigaciones, y si no se aperturan, digamos, este tipo de procedimientos, ¿cómo seguimos la huella después? Cuando lo que aspiramos es que más temprano que tarde, aunque sea en la justicia internacional, los venezolanos tengan justicia en las distintas aristas en que la han solicitado. Exactamente, es decir, a veces, y vuelvo a lo anterior, muchas veces la gente no entiende el trabajo de estos órganos, sobre todo cuando lo que hacen son recomendaciones a los estados, y cuando estás ante un estado que no cumple con su propia legalidad, y menos las recomendaciones que hacen los órganos internacionales, la gente dice, ¿para qué? Si todo va a seguir igual. Primero, la presión internacional siempre es fundamental, y la historia en los distintos gobiernos autoritarios y dictaduras así lo ha demostrado, como también en los conflictos armados. La presión internacional, la visibilización de las situaciones que ocurren al interior de países con regímenes autoritarios por parte de la comunidad internacional y de la prensa también es fundamental, pero también es fundamental porque siempre uno tiene que pensar en el futuro cercano, cuando se inicien los procesos de transición democrática, que todo lo que está ocurriendo quede debidamente documentado en la expectativa, ¿cierto?, de que se restablezca la institucionalidad democrática y que se pueda hacer justicia. Y por lo tanto la documentación es fundamental acá en Venezuela, es fundamental en Nicaragua, es fundamental, para irme más lejos, la situación que estamos viendo con los talibanes en Afganistán y la situación de las mujeres. Uno va viendo distintas recomendaciones que hacen los órganos, y sí, hoy día lamentablemente uno no ve un efecto inmediato, pero sí ejerce una presión, se establece una documentación para el futuro. Y también algo muy importante, por ejemplo, el caso de esta denuncia nuestra, si eventualmente el comité, y así esperamos, determina que sí se han violado los derechos humanos del señor Ignacio Álvarez, que están establecidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo que resuelva el comité, aun cuando sean recomendaciones, también pueden influir en las decisiones de otros órganos del sistema de Naciones Unidas sobre materias similares respecto de Venezuela. Y por lo tanto, aquí también hay un conjunto de órganos que van a estar mirando también lo que resuelva el comité en estas materias. Una última pregunta. La historia nos demuestra que gracias a estas documentaciones que se han hecho en distintos periodos, ¿se ha logrado justicia? No importa el tiempo. A mí me parece que sí. Le pongo un ejemplo que yo conozco más de cerca. No voy a hablar de Chile, pero sí le voy a hablar de Argentina. Argentina, durante la dictadura de Videla, donde hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos, con desapariciones forzadas, brutal la represión, en un momento en que la comunidad internacional no estaba consciente de lo que estaba pasando en Argentina, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entró y logró ver lo que estaba pasando en Argentina. Estamos hablando del año 78, en que además estaba el Mundial de Fútbol, y por ejemplo, esa visita y ese informe que hizo la CIDH en ese momento es reconocido hoy día
en Argentina y en el mundo de derechos humanos y en el mundo de los órganos de protección de derechos humanos como un informe donde hay un antes y un después para visibilizar la situación de derechos humanos en Argentina, y a partir de esos informes existen posteriormente un conjunto de casos individuales ante el sistema interamericano y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino que dan cuenta, entre otras cosas obviamente, de esos informes y de esos testimonios que en su momento tuvo la Comisión Interamericana en esa visita. Le pongo ese ejemplo. Claro. Existe también que hizo la CIDH en Perú respecto de Fujimori. Y hay muchos otros ejemplos donde esta documentación, cuando la justicia llega, sin lugar a duda, es fundamental para poder precisamente alcanzar la justicia. Así es. Conozco varios igual, pero siempre me gusta refrescarle a la audiencia que sí surten efecto, que sí son necesarios, que los testimonios son válidos, que siempre hay que decir lo que pasó, que siempre hay que dejar esta huella porque es necesaria para la historia. Señora Urrejola, le agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Igual usted.